Hola, bienvenidos a tutorá.tv. Vamos a continuar con la serie sobre el Naj. Y en especial hoy hablaremos sobre Yehoshua. Pero antes hablaremos con el Jajam Ezra Nakach respecto de el Naj. El Naj tiene una estructura distinta a la Torah, Jajam. ¿Cómo es que debe uno aproximarse al Naj? Primero vale la pena empezar explicando la palabra Naj. Naj quiere decir Nevi'im y Ketuvim. Nun de Nevi'im, Hav Sofit de Ketuvim. Si realmente hay en Nevi'im y Ketuvim dos partes. Unos Nevi'im son muy fáciles de explicar, de entender, aparentemente. Si usted estudia Yoshua, Shofetim, Shemuel Aleph, Shemuel Bet, Melachim Aleph, Melachim Bet, toda la historia es muy fácil de leer, como un cuento de historia. Pero realmente, justo ahí no hay que tomar lo superficial, sino hay que profundizar con todos los explicadores tan hermosos que tenemos, nuestros sabios de generaciones pasadas, cómo observar la historia. Nunca podemos ver la historia de Yoshua como un simple guerrero, no podemos ver a David Amelech como un rey similar al que podríamos conocer en nuestros días, y así con toda esta historia tan fascinante, pero hay que profundizar y entender cuál es la intención que hay abajo, profundo, dentro de toda esta historia. Pero hay otros Nevi'im, como Yirmiyahu Naví, Yeshayahu Naví, Yehezkel Naví, que todos esos, la explicación es muy difícil de entender, son palabras muy poéticas, muy interesantes, pero ahí cuando ya entendió la traducción específica de la palabra, eso es lo que nos quiere contar la Torá en esa parte de la historia. Pero obviamente, generalizando, nunca hay que observar ni los Nevi'im, ni los Ketuvim, obviamente tampoco los 5 libros de la Torá, toda la historia increíble de la Torá, como historias contemporáneas que hubieran pasado en nuestros tiempos. Hay que siempre profundizar, tratar de entender cuál es la intención de lo que nos cuenta en toda esta parte de la historia, porque Torá es de la Shon Hora'ah, lo habíamos platicado la vez pasada, es enseñanza, mas no historia. Muy interesante, porque entonces deberíamos de analizar las figuras en su contexto real histórico. Moshe Eved Hashem y Yoshua Mesharet Moshe. Cada uno guarda una posición. ¿Qué rol guarda uno respecto del otro? Mire qué interesante que usted mismo ahorita especifica que la Torá en una parte usa el lenguaje Eved y en otro usa la palabra Mesharet. Podríamos decir, pues pasó, escribió en uno Eved, es esclavo de Akadosh Baruj Hu, y otro Mesharet, que era un siervo. Aparentemente es lo mismo. Y realmente aquí es donde viene la parte increíble de cómo estudiar la Torah. Analizar palabra por palabra. Eved, esclavo, quiere decir que soy totalmente nulo ante mi patrón. Ese fue un nivel único de Moshe Rabbeinu, que fue el único donde está escrito Eved Hashem. Vayamot Moshe, Eved Hashem. Cuando falleció Moshe, llegó a la cúspide de sentir Boreolam ante Moshe, que era totalmente nulo ante Akadosh Baruj Hu lo que él dijera. Eso obviamente nada más lo logró Moshe Rabbeinu. Yoshua no tenía ese nivel, pero sí tenía un nivel extraordinario. Está escrito que Gedolá Shimusha Yoter Minimudá. Cuando yo voy a estudiar la Torah, puedo yo estudiar lo que el Jajam me explica, entender la clase que me dijo, pero si yo no vivo con el Rab, si yo no aprendo de sus conductas, si no veo cómo se conduce, cómo enfrenta diferentes circunstancias en la vida, no es lo mismo, como dicen en arameo, Tashema mitahazeh. No es lo mismo escucharlo que vivirlo, que verlo. Yoshua tenía un privilegio extraordinario que era Mesharet Moshe. Él siempre estaba con él, lo observó durante todos los años que tuvo el privilegio de vivir con él, y no solamente aprendió su Torah, sino sirvió a Moshe Rabbeinu, y era como la continuidad a Kadosh Baruj Hu Moshe, y Moshe le dio ese privilegio de continuar a Yoshua, porque él vivió la manera en cómo tiene que conducir al pueblo de Israel. Muy bien, y entonces debemos de pensar en que Yoshua tuvo una posición fundamental también cuando actuó como un meragel, como un espía. Pero Yoshua y Caleb fueron los dos realmente, ¿no? ¿Por qué entonces Yoshua fue el elegido a liderar a Israel y no Caleb?
Sí, la verdad mucha gente se podría preguntar pues de qué privilegios gozan, ¿no? O sea, ¿por qué específicamente Yoshua y no Caleb? Le voy a contar una parte de la historia, vamos a irnos hacia atrás con Jacob Avinu. Jacob Avinu, cuando iba a bendecir a sus 2 nietos, hijos de Yosef, después de toda la historia interesante, cuando logró reencontrarse con Yosef, su hijo, vivió ahí en Eres Mitzrayim, en la tierra de Mitzrayim, en Egipto, durante 17 años. Al final de su vida, le trae Yosef a sus 2 hijos para poderlos bendecir. Y es una historia muy conocida, que en vez de poner la mano sobre Menashe, que era el mayor, la derecha representa más fuerza, más rahamim, y la izquierda tenía que ponerla sobre el menor. ¿Qué hizo Moshe? Jacob vino, como todos saben, Sikelet Yadav, que es decir, movió sus manos de manera equivocada, aparentemente. Entonces le dice Jacob a Yosef, Yosef a Jacob, dice, papá, este es el primogénito, tienes que poner la derecha sobre el primogénito, no la derecha sobre el que es el más joven. Le dijo Jacob a su hijo Yosef, Yadati beni Yadati, ya lo sé, hijo. Y realmente el hijo primogénito tuyo va a ser grande, va a tener un buen futuro, muy prometedor. Pero Ahiva Katón Igdal Mimenu, el hijo menor, que era Efraín, va a ser mayor. ¿Por qué? Dice, porque van a ser, uno de los descendientes de Efraín va a ser Yoshua. Y ahí Rashi dice que Yoshua tenía 2 características. Número 1, que va a ser el que entregue la tierra de Israel, pero un punto importante, y va a enseñar la Torá al pueblo de Israel. Quiere decir que el motivo que Yoshua fue el que ganó el privilegio y no Caleb, es porque Yoshua tenía esa conexión con Moshe, y no era únicamente el gobernar, el conquistar la tierra de Israel, sino tenía que venir con la continuidad de Moshe, de enseñarles la Torá al pueblo de Israel, que esa era la cosa especial que tenía Yoshua y no Caleb. Aquí hay un personaje que no hemos comentado y que forma parte tal vez central en la historia. ¿Quién fue Otniel ben Kenaz? Cuando se estaba conquistando la tierra de Israel, había una ciudad llamada Kriat Sefer. Hasta hoy en día es conocida, que se construyeron ahí varias ciudades muy, muy bonitas en ese lugar llamado Kriat Sefer. Cuando Otniel ben Kenaz fue llamado a conquistar, no solamente como guerrero, porque también Caleb era un guerrero fuerte. Interesante, Otniel ben Kenaz era el yerno de Caleb en Yefuné. Pero él tenía un privilegio muy grande, era muy estudioso y profundizaba la Torá similar a Yoshua. Kriat Sefer era una ciudad muy difícil de conquistar. Y hay una frase muy bonita: Eretz Israel no se conquista nada más con la guerra física, sino se necesita la fuerza espiritual, la conexión con Hashem Yitbaraj, con Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo logramos esa conexión con Hashem Yitbaraj? Cuando hay Torah, cuando hay mitzvot, cuando hay toda esta parte religiosa, espiritual. Eso eleva al pueblo de Israel. Cuando hay esa parte, automáticamente la conquista se facilita. Otniel ben Kenaz tenía la grandeza de Torah, y aparte que era guerrero, tenía esa fuerza toraica, y para conquistar Israel se necesitaban las 2 cosas. Como paréntesis, es importante saber que dentro del ejército del pueblo de Israel, que ustedes saben, me conocen, que yo soy muy pro de que hay que levantar la fuerza del ejército, alabar a nuestros soldados del pueblo de Israel, pedir siempre por ellos para apoyarlos. Pero ¿en qué consiste el ejército? No solamente los que guerrean al frente de guerra, también hay la parte de los que ayudan a toda la estrategia de guerra. Y una parte no menos importante, que ojalá nos dé tiempo en alguna otra ocasión de platicar de ese tema, tiene que venir la fuerza espiritual, de bajar la fuerza de Hashem hacia el mundo por medio de la Torah Kedoshá, y esos son los Talmidei Jajamim, los Abrejim, que también estudian todo el día. Eso provoca que nuestros soldados tengan esa fuerza, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, para poder ganar siempre las guerras. Ese era Otniel ben Kenaz y ese era Yoshua, a diferencia de Caleb. En todo este libro, Jajam, encontramos, pudiéramos decir, un tapiz multicolor. Aparece Hashem, Moshe, Yoshua e Israel. Y según su explicación, me queda ya mucho más claro el efecto que puede haber de la interacción que entre todos guardan.
Pero ¿cómo explicar el punto de unión, la íntima relación que guardan entre sí estas cuatro figuras del tapete? Hashem, Moshe, Yoshua e Israel. Obviamente la finalidad, cuando Akadosh Baruj Hu nos sacó de la tierra de Egipto, como está escrito que su intención inicial, al final nos quedamos en el desierto 40 años, pero era llegar a Eretz Israel. Toda la finalidad era que logremos conquistar y regresar a la tierra que Akadosh Baruj Hu le prometió entregársela a Abraham Avinu. Todos lo tenemos eso claro. Pero para poderlo lograr, como explicamos hace unos momentos, si no hubiera tenido la parte religiosa, la parte espiritual, la parte de la Torah, no podíamos llegar a esta parte de Eretz Israel. Akadosh Baruj Hu, cuando nos entrega la Torah, nos abre la oportunidad de conectarnos con Él. Antes era Yehidim, eran unos, Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos. Ahora salimos como pueblo. Ahora tenemos que todos juntos llevar esa misma línea de conectarnos con Akadosh Baruj Hu, con Hashem Yitbaraj. Moshe Rabbenu, como líder espiritual, durante los 40 años, trabajó arduamente para lograr que el pueblo siempre quede unido, aunque tuvo sus dificultades. El pueblo se quejaba, es un tema muy interesante, pero al final, cuando falleció Moshe, todo el pueblo de Israel estaba en una misma unión. Yoshua le toca ahora mantener esa postura de unión del pueblo de Israel en base a la conexión toraica y de mitzvot, para que podamos llegar a la fase final, que es con la conquista de Eretz Israel. Entonces es lo que conecta. Kadosh Baruj Hu, por medio de Moshe, conectó al pueblo de Israel en que todos quedemos en un contexto de ahdut, de unión, unificado con la Torah Kedoshá, y entonces eso nos iba a dar la fuerza de conquistar la tierra de Israel. Pues muy bien. Ahora, hablando sobre temas directamente de la Torah, también en la Torah oral, en la Gemara, hay algo que quisiera compartir con nuestros televidentes. Se establece que si Israel no hubiese pecado, aún así hubiese conservado los libros de la Torá y el de Yoshua. Correcto. ¿Cuál es la razón de la importancia que guarda Yoshua por encima de los demás? Cerrando lo que estamos platicando, a lo mejor una pequeña introducción. Si el pueblo de Israel, como usted está citando, eso lo dice la Gemara en Masejet Nedarim, si no hubiera pecado el pueblo de Israel, no hubiera estado escrito ninguno de los Nevi'im más que Yoshua. O sea, completo lo que usted estaba diciendo. Yoshua hubiera quedado los 5 libros de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, y el libro de Yoshua. Y los demás no. Les explico en breve que todo lo que Akadosh Baruj Hu nos mandó Nevi'im, nos mandó profetas, fue porque el pueblo de Israel, desafortunadamente, la historia lo podemos ver, estamos en subida y luego bajada, y subimos y bajamos. A veces el pueblo de Israel cree de que Akadosh Baruj Hu ya se olvidó de su pueblo, y a lo mejor podemos hacer lo que está en nuestros corazones y no lo que realmente tenemos que hacer. Y Akadosh Baruj Hu nos empezó a mandar esos nevi'im hermosos, extraordinarios, y nos decía, no te desvíes del camino, por favor regresa al camino. Entonces, si no hubiera habido esos pecados del pueblo judío, no necesitaríamos los nevi'im. El camino ya está trazado por Moshe, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe y Yoshua. Pero, ¿por qué Yoshua hubiera quedado? Porque, nuevamente, toda la finalidad de salir de Egipto, la finalidad de haber recibido la Torah Kedoshá, era para entrar a nuestro gran lugar llamado Eretz Israel. Y la Torah no es la misma en Eretz Israel. En Torah que Torah de Eretz Israel. No hay elevación espiritual como lo que uno puede llegar en Eretz Israel. Toda la finalidad era para eso, y Yoshua fue el que lo logró. Entonces, el cierre de la historia importante hubiera terminado cuando conquistamos la tierra de Israel. Hay una frase que es fundamental en el libro, y hay muchas que encontramos en el Tanaj, pero tal vez la más emblemática que pudiéramos acusarle en beneficio de Yoshua fue Hazak ve'ematz. ¿Es el mensaje para Yoshua o es para todo Israel? Se podría pensar que es nada más para Yoshua, pero la realidad es que no es así. Hay una frase muy conocida, Ish et re'eu ya'azoru uleahiv yomar Hazak. Ish et re'eu, uno a su compañero, ya'azoru, hay que ayudarnos, uleahiv y al hermano, que como paréntesis, todos somos hermanos. Uleahiv yomar, dile Hazak. El humano por naturaleza es débil.
El humano por naturaleza tiende a veces a caer en errores. Todos los seres humanos, como dice el Pasuk, Sheva y Pol Tzadik Vekam, todos caemos, pero el Tzadik se define cuando se vuelve a levantar. Pero a veces la persona no se puede levantar solo. Tiene que venir a Kadosh Baruj Hu y decirle a Yoshua, Hazak Behematz. Tiene que venir Yoshua a decirle al pueblo, Hazak Behematz, fortalécete y agarra fuerza y vuélvete a levantar. Y esa frase nos acompaña hasta hoy en día, que todos tenemos cada día que buscar la manera de fortalecernos a nosotros mismos y obviamente fortalecer a todos los que tenemos alrededor de nosotros. Las mujeres. Las mujeres forman parte fundamental de la vida del pueblo de Israel y de todos los pueblos, naturalmente. Pero en Sefer Yoshua encontramos a una mujer que se torna en una figura central, que es Rahab. La estrategia en la conquista de Israel aparentemente pudiera ser nada más una labor militar del varón y de su equipo de asesores, pero Rahab en esto, ¿qué acción toma? ¿Qué presencia tiene? La verdad que hay una parte en los Midrashim que cuenta de Rahab, le llaman Rahab Azoná. Dijo, el término está fuerte. Y ahí hay una controversia entre los mefarshim, que es zoná, si es que tenía un tipo lugar de atención en comida, de mezaná, de mazón, para no tener que explicar que zoná es una mujer vulgar de la calle, como todos conocen esa palabra. Pero en la Gemara le cuento que sí va con el término que realmente esa mujer era una zona. Muy fuerte, ¿no? Claro. Y muy interesante que durante los 40 años que el pueblo judío estuvo en el desierto, esta mujer, viviendo en el lugar donde vivía, en la entrada de Eretz Israel, se dedicaba a eso. 40 años. Se puede imaginar qué tipo de mujer. Voy a ampliarle un poquito más el tema, si me permite. Por supuesto. Justamente cuando entran estos dos Meragelim, estos dos espías a la tierra de Israel, cuando entran, llegan a la casa de Rahab, se esconden y al otro día se van. O sea, aparentemente, ¿qué fue lo que ellos riglú? O sea, ¿qué fue lo que espiaron si ni siquiera entraron a la tierra? Claro. Y justamente cuando Rahab le dice, yo ya sé que el pueblo de Israel va a ganar la guerra, eso fue suficiente. Y justamente las dos primeras ciudades, una era Jericó y otra era Hai, eran las ciudades más impuras en relación a este tema del adulterio, más impuras de toda la tierra de Israel. Y Berrosham, en la cabeza, Rahab. Quiere decir que la fuerza de la impureza es lo que impedía al pueblo judío entrar a conquistar. Porque no solamente uno llega a conquistar con la parte militar. Cuando hay una impureza, cuando hay brujería, cuando hay todo ese tipo de cosas negativas, a veces no se puede guerrear. Y lo que ellos fueron al Erragel, que fueron a espiar, es si Rahab ya había hecho Teshuvah. Si regresó en Teshuvah. Y ve al lado opuesto. Dice el Maimónides, Bimkom shebaale Teshuvah umdim, en el lugar donde hay un Baal Teshuvah, en tzadikim gemurim yeholim la'amod. O sea, un tzadik que fue tzadik toda la vida no le llega al nivel de un Baal Teshuvah. Quiere decir que Rahab, con toda la impureza que llegó, valía la pena en alguna ocasión poder ampliar lo hermoso que es la Teshuvah y lo grande que es la Teshuvah. Ella estaba se dice en arameo, Bira Amikta, un pozo muy, muy profundo de impureza. Y llegó a un nivel, porque la Teshuvah la hizo de corazón, llegó a un nivel extraordinariamente elevado. Cuando ellos percibieron que su Teshuvah era de corazón y por amor, está escrito que cuando la Teshuvah es con amor, totalmente todo lo anterior se puede cambiar y elevarse espiritualmente. Entonces Rahab se elevó. Rahab era una mujer pura y digna. Y todas las barreras de impureza se rompieron. Ya les fue suficiente para lo que estaban buscando. El rigul, lo que ellos venían a espiar, ya tuvieron la respuesta. Le dijo Rahab, ustedes son los que van a ganar, porque yo ya estoy pura. Yo ya me purifiqué y también Hai, también Jericó. Adelante. Entonces fue cuando luego se regresaron a Israel para empezar la conquista. Esa era la grandeza de Rahab, no solamente que hizo Teshuvah, sino la manera en cómo hizo Teshuvah. Entendió su error, se retractó, quitó la impureza y elevó la espiritualidad, dio puerta para que el pueblo judío pudiera entrar a conquistar.
Muy interesante. Y creo que también deberíamos de tocar un poco, si usted quiere, el plano humano íntimo de Yeshua. ¿Tuvo hijos? Bueno, hijos no tuvo hijas. Hombres no cuenta en el Naj que tuvo hijos, hijas sí, y en el Midrash platica de que sus descendientes de Yoshua fueron 8 Nevi'im, 8 profetas. Uno de ellos, Yirmiyahu Anabí, el famoso profeta que desafortunadamente vivió la desgracia de la destrucción del primer templo del pueblo de Israel. Qué interesante. Pues quisiéramos invitar a nuestros televidentes a que continúen con esta serie de entrevistas sobre el Naj. Agradecemos, como siempre, al Jajam Ezra Nakach su participación. Muchísimas y yo soy gracias. Alejandro Rubinstein. Nos encontramos próximamente aquí, en tutorá.tv. Gracias.